Hola, soy Mariana, este es mi canal Mariana Vista la Moda y como ya lo vieron en el título de hoy vamos a hablar de Hedy Lamarr, una de las actrices más famosas en los años 30 y 40 y una mente brillante que inventó el concepto del Wi-Fi o el Wi-Fi, no sé cómo le digan ustedes, el Bluetooth y otras tecnologías que hacen pues que ustedes puedan ver este video hoy en día. Esta historia con la Alemania nazi y la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a tocar algunos temas sensibles y también nada más es para darles como el contexto de lo que estaba pasando en esa época y por qué es tan importante para Hedy. Si son nuevos en este canal, mi nombre es Mariana y por lo general hablamos de moda, temas que están a la moda o, por ejemplo, hablamos de personajes en la historia que han sido importantes en Hollywood. Y pues esta vez Hedy Lamarr es muy importante en Hollywood, pero también tiene una gran contribución en la tecnología que tenemos hoy en día y por eso quiero hablar de ella, porque creo que no se sabe tanto. Yo investigando este video, la verdad, encontré cosas súper interesantes de ella. Para empezar, Hedy Lamarr pues nació siendo Hedwig Eva Marie Kilser y nació el 9 de noviembre de 1914. Ella vivía en Viena, en Austria, para que se ubiquen un poquito en el contexto del que les estoy dando, y su mamá tocaba el piano y su papá era un banquero muy exitoso. Los papás de Hedy lo que hacían, y aunque, otro paréntesis, tenga otro nombre, porque luego lo van a ver, siempre le voy a llamar Hedy. La cuestión es que Hedy pues creció en este lugar entre la cultura, la música, la danza, la actuación y el teatro y le llamaban mucho la atención. Se dice que desde muy chiquita a Hedy le interesaba mucho como el funcionamiento de las cosas. Lo que hacía era como que desarmar relojes, aparatos domésticos, electrónicos para poder entender cómo funcionaban. Y también se dice que a pesar de que algunos profesores de su escuela decían que era una niña superdotada o era muy inteligente, pues su amor por el cine le ganó como a su amor por la ciencia, que convence a su papá de que ella se pueda cular o se pueda estudiar en una escuela prestigiosa del director de escena Max Reinhardt. Ahí fue donde ella empezó como estos pininos de los que hablamos de cuando era muy chiquita. Acá que ella venía de una familia judía desde muy chiquita, entonces pues esto va a ser importante por esto que les digo de la Segunda Guerra Mundial. En ese entorno en el que ella ya está estudiando, pues también empieza a obtener papeles chiquitos en películas de Viena y pues por su gran belleza se le es reconocida, la empiezan a reconocer, le empiezan a decir así como qué bonita. Pero el problema es que pues ella tenía planes más grandes, ella quería ser una estrella más grande y pues Viena le quedaba un poco chiquito ya para lo que ella era. Entonces lo que hace es que en 1931 dice, yo me voy a ir a Berlín y voy a intentar hacer esta carrera que quiero. En Berlín, porque es importante por dos cosas. Una, porque Berlín es la capital en ese momento del cine europeo. Y dos, en los años 30, pues Alemania estaba inestable, tenía una crisis económica, estaba como acerca del colapso y casi le estaba respirando la nuca a la gran pobreza, pues. Entonces, cuando ella se va a Berlín, pues el partido nazi se estaba alzando. Pasaba que Alemania tenía estos problemas económicos que les digo, es que pues Alemania culpaba a los judíos de estos problemas y aquí empieza pues esta génesis que sabemos que pasa en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de tener estos problemas, Alemania, el cine alemán seguía funcionando como siempre y ahí Hedy se quedó. Obviamente a Hedy no le encantaba esto porque como ella se crió con una familia judía, con vecinos, con la comunidad judía, pues no estaba de acuerdo con este tipo de cosas. Empieza con papeles pequeños en el teatro y en el cine en Berlín hasta que en 1932 la castean para un papel que en una película llamada Éxtasis. En esta película es una película controversial porque recordemos que estamos en los 30 y pues esta película tiene una escena en la que Hedy no trae ropa y corre
escondida en unos arbustos como a un lago y pues se ve que tiene un orgasmo en el cine, lo cual pues obviamente eso era impensable porque imagínense que hemos hablado nosotros del cine y hemos hablado bastante como códigos que tenían en los que no se podían ver cosas y hasta los 40, 50 después de la Segunda Guerra Mundial no veíamos parejas casadas durmiendo en la misma cama, imagínense, o sea, lo que era en ese momento ver algo así. Entonces, obviamente, pues, algunos críticos decían como, oh, cine de arte, y otros críticos decían como, esto es pornografía literal, no puede ser posible. La cuestión es que prohíben esta película en Estados Unidos, en Alemania y hasta el Papa prohíbe esta película, pero eso hace que ella empiece como a destacar porque empieza a salir en varios titulares. Ahora, a los 19 años, el 10 de agosto de 1933, se casa con un hombre llamado Fritz Mandl. Yo trato de evitar las cosas que son personales, que no involucran nada en la historia, pero tienen que ponerle atención a esto porque va a ser importante más adelante. Este matrimonio, pues se conocía como un hombre de negocios, ¿no? Y él era 13 años mayor que ella. Ella pues dice, bueno, me voy a retirar de las películas porque pues este hombre ya me está dando una mansión, casi una casa donde me van a atender, joyas, vestuario, y parece ser el matrimonio perfecto. Además que pues su familia está allá en Viena y ella está aquí en Alemania y aunque no sean distancias tan grandes, pues se siente un poco sola, entonces encontrar un matrimonio para ella le hace bien, eso piensa. Pero en 1933, después de casarse, hacen un gran viaje así enorme por toda Europa y regresan a Alemania en 1934. El problema aquí es que, pues, como ustedes saben, todo lo que parece perfecto siempre va a tener un detalle y eso es que ella, una vez que regresan, se empieza a dar cuenta que ya no tiene libertad, ya no la deja salir casi para nada, solo para unas cenas que van a ser importantes, ahorita les voy a platicar, o para casi eventos que organizaba Mandl. Y estas cenas, les digo, son importantes porque él solía organizar estas cenas donde habían, por ejemplo, Sigmund Freud o Benito Mussolini y básicamente pues gente fascista, ¿no? Gente del fascismo, ahora sí que como dirían los británicos, fascistas. Al parecer, Mandl era conocido como el Mercer de la Muerte y él lo que hacía es que le vendía armas a todos estos pues, regímenes fascistas. Obviamente una vez que ella se entera de esto y les digo, póngale un pin a quienes estaban en estas fiestas porque va a pagarnos después. Recordemos que pues en estas épocas el fascismo en Europa se empezaba un poco pues a dominar y obviamente Hedy cuando veía lo que le pasaba a sus familiares y a su comunidad y todo esto, pues obviamente odia el fascismo, odia todo lo que está pasando en Alemania. Toma la decisión de que ya no puede estar con él y para 1936 este hombre está haciendo su dinero de vender armas y ella sabe que no está bien. Ella intenta escapar varias veces, pero no es hasta que se disfraza de sirvienta y se escapa llevándose unas joyas que él le regaló y se va a Londres. Y en Londres pues es importante también porque los productores de Hollywood, hemos hablado mucho de MGM, Louis B. Mayer, que era el ejecutivo de MGM en ese entonces, se va a Europa, sobre todo a Londres, porque dice, yo aquí voy a encontrar gente, pues actores más que nada europeos que son buenos, que por lo que está pasando en este contexto sociopolítico necesitan irse a América y los puedo contratar. Se conocen, la ve, es muy hermosa, todo, pero le quiere dar un contrato normal y ella aquí dice como yo no, o sea, yo valgo más que un contrato normal porque recordemos que antes existían estos contratos de exclusividad en los que pues tenías un contrato con MGM y aunque no hicieras ninguna película en el año, pues te pagaban mensualmente, pero además no podías hacer otra película con Paramount o con Warner o con ninguna de las otras productoras existentes en ese entonces. La cuestión es que pues ella sabía que valía más que solo el dinero estándar y que podía ser una gran estrella. Entonces se entera que Louis B. Mayer se iba a ir
a Nueva York en un transatlántico llamado Normandie. Y entonces ella dice, yo tengo que subirme a ese transatlántico, me lo voy a encontrar. Y entonces ya ella se mete al bote, la cuestión es que lo convence a Louise Meyer y ahí es donde firman, pero para ponerla como en este camino hacia la fama. Pues él le pone condiciones a ella porque recuerden que también hemos hablado bastante de que Hollywood, pues, o sea, sí no le importa tanto como sus actores en sí, sino que les importa que cumplan el estereotipo de belleza que ellos quieren, lo cual es súper diferente en Europa porque en Europa hasta hoy en día vemos que pues no son tan glamurosas las cosas y también pues tienen actores que pareciera ser que nos caben en el estereotipo de belleza de Hollywood, sin embargo son muy buenos actores, esa es mi opinión, pero bueno, la cuestión es que le dice así como tienes que bajar de peso, tienes que verte más glamorosa y te tienes que cambiar el nombre, porque para ese entonces pues ella tiene todavía su apellido judío y lo tiene que cambiar para encajar en este estereotipo americano. Entonces pues ahora sí se empieza a llamar Hedy Lamarr. Para este entonces era 1937 y Hedy Lamarr solo tenía 22 años y obviamente ella se quería comer el mundo en este momento porque es súper joven y sabe que tiene lo que se necesita para ser una estrella. Entonces, no es hasta 1938 que protagoniza su primera película llamada Argel y ahí es donde se convierte en esta gran estrella de cine en la que los críticos dicen es hermosa, pero es una buena actriz, pero en la que empieza a salir en muchos periódicos allá en el sistema de Hollywood y pues la gente empieza a ver que ella es muy hermosa y quiere ser como ella. Esto es muy bonito, sin embargo, recordemos que su familia sigue en Viena y en Austria. Estaban en peligro para ese entonces porque ya Alemania había anexado a Austria a la guerra. Los judíos eran el enemigo del Estado. Y bueno, recordemos que hay una noche en el 1938 donde los judíos fueron saqueados, no solo en sus casas, tiendas, todo fue horrible y que se llama la noche de los vidrios rotos. Y es una noche importante porque pues todo esto le suma a Hedy de que no puede disfrutar que está teniendo este gran éxito porque sabe que su familia no está a salvo, está devastada por todo lo que está ocurriendo, pues también porque no puede hacer nada, ella siente impotencia al no poder hacer nada por las personas que ama. Para este entonces, después de estas películas, ya Hedy es considerada la mujer más hermosa de Hollywood. En Hollywood en esos tiempos tampoco tenían papeles tan diversos como tenemos hoy en día, en el sentido en el que pues obviamente te encasillaban en un cierto papel y te daban siempre casi ese mismo papel con alguno que otro cambio, pero eran papeles muy similares. Ella empieza a ganar mucha fama y con esta fama pasa lo siguiente. Japón ataca a Pearl Harbor, lo que hace que Estados Unidos le declare la guerra a Japón y se una a esta guerra. El presidente de aquel entonces, Roosevelt, se le ocurre una gran idea y dice, voy a hacer como bonos de guerra, que es como voy a mandar a estos actores de Hollywood, los más famosos, incluyendo obviamente a Hedy Lamarr, los voy a mandar en un tour por la ciudad y les voy a vender bonos de guerra a las personas, a los civiles, para que ellos donen dinero y podamos pues patrocinar básicamente la guerra, pero al mismo tiempo para construir esta esencia en la que pues todos estamos participando, todos estamos involucrados, no solo nosotros como civiles, no solo ustedes que están apoyando, sino también las estrellas de Hollywood están dejando de hacer películas para ir a apoyar. Se venden en total 180,000 millones de bonos, de los cuales 25 millones fue los que consiguió Hedy y los hizo pues visitando 16 ciudades en 10 días. Pero para ella pues obviamente faltaba más por hacer porque no era suficiente este esfuerzo que ella tenía. Lo que hacen es que se les ocurre abrir como un bar que se llama Hollywood Canteen, o sea, la cantina de Hollywood, y aquí en esta cantina pues las personas, los hombres que iban a la guerra podían entrar de a gratis, simplemente tenían que llevar básicamente su uniforme. Y aquí las estrellas de Hollywood les cocinaban, los atendían, les daban autógrafos, bailaban con ellos. Era pues como ir a una cantina normal, nada más que las estrellas de Hollywood ahí atendían y hacían todo. Esos fueron como estos esfuerzos que ella desde
como actriz empieza a hacer, pero les digo, sigue teniendo esta frustración porque ella sabe que puede ayudar en muchas más cosas. Y para esto, en este contexto, pues lo que pasa es que en la Segunda Guerra empieza a pasar esto de no solo está la guerra, ¿no? Está la guerra aérea también y hay que batallar como en varios frentes y una de ellas pues es la guerra marina. Entonces aquí el Estados Unidos se empieza a dar cuenta que pues necesitan una herramienta nueva para poder atacar al contrincante con torpedos, pero sin que el enemigo se entere de que viene el torpedo y lo pueda yo. Porque pues el problema era que como no estaba tan desarrollada la tecnología en ese entonces, pues ellos una vez que lanzaban el torpedo no lo podían guiar, no lo podían controlar y pues también les digo, tenían que ser invisibles estos torpedos para el enemigo. Aquí lo que pasa es que Hedy dice como yo tengo una idea de cómo podemos solucionar este problema, que porque pues les digo, ella leía mucho como los periódicos y sabía mucho de lo que estaba pasando en ese entonces y también dice en ese, pero voy a necesitar ayuda de alguien más. Y aquí entra George Apthal, no sé pronunciar su nombre, una disculpa, pero bueno, él era un músico que había inventado un ballet como para pianos en el que había conectado, sincronizado automáticamente 16 pianos para que tocaran una melodía que se llamaba Ballet Mécanique. Lo que hacía era que la melodía, aquí ya voy a entrar en cosas más técnicas, entonces una disculpa, pero lo que pasaba es la melodía que tocaba este ballet inesperada, o sea, él tenía notas y las tocaba de manera inesperada, lo cual hacía que pues fuera como algo refrescante e innovador. Un día se conocen en una cena de Hollywood, ellos dos, y ella le escribe así como una notita, llámame, o él obviamente la llama, y ahí ella le cuenta esta idea de que tenemos que ayudar en la batalla del Atlántico. Ahorita que les conté lo de Mando y que les dije que pusieran atención a lo de las cenas, les dije eso porque cuando ella asistía a esas cenas, pues obviamente escuchaba cosas de cómo los alemanes y los austriacos querían desarrollar tecnología avanzada para lanzar misiles que atacaban a submarinos, lo cual pues queda perfectamente con esto. Entonces ella sabía cosas que ellos ya habían platicado frente a ella en el que ella pues podía ayudar, ¿no? Con facilidad. Hedy se empieza a dar cuenta que el sistema de control solo tiene como una frecuencia en la radio, lo que significa que pues es mucho más fácil de detectar. Entonces ellos lo que tenían que crear era una frecuencia que fuera como el ballet mécanique, en la que no supieras cuál va a ser la próxima nota o la próxima señal y entonces despistarás al enemigo. Pues George se da cuenta que puede como coordinar la radio como coordinaba sus 16 pianos. Entonces, lo que hacen aquí en este modelo, ellos dos, tengo entendido que en un pedazo de papel escriben como las coordenadas, pero son diferentes, o sea, va como en una señal y luego se va y entonces lo que hace que sea imposible de rastrear y entonces perforan como el papel para que sean esas las coordenadas. Lo que hacían es que pues hacían dos rollos idénticos, entonces uno lo tenía el transmisor y el otro, por ejemplo, el torpedo, y cuando se lanzara, pues iba a ser como al mismo tiempo, porque estaba perfectamente sincronizado para que empezaran igual. Pero si, por ejemplo, los alemanes o los enemigos captaban una señal, la siguiente no la iban a poder captar porque no iba a ser como lineal, sino que iba a ir alternando, ¿no? Lo que hacía pues que fuera casi imposible seguir esta frecuencia. Al final del día, el diseño final que ellos hicieron eran 88 frecuencias, al igual pues que el piano. Pero eso se lo estoy explicando con el piano, pero no sé si se entendió nada de esto. Pues ellos muy inteligentemente escriben su gran idea y pues nada tontos, mandan la patente a Washington en 1940. George va y les dice a los de Washington como, oigan, tenemos esta idea, no sé qué, pero nadie les cree, o sea, dicen así como, ay, pues este musiquito y pues esta actriz, nada que verienta, o sea, todo que ver ella, pero ellos decían, nada que verienta. ¿Creen que van a poder resolver esta cosa? O sea, ¿cómo se atreven? Aunque les otorgan la patente en el 42,
no les hacen caso y no usan pues la idea para poder resolver este problema que tenían, lo cual pues obviamente hace que Hedy se quede decepcionada porque esta gran idea que tuvo para ayudar a los soldados no ni siquiera fue escuchada del todo. También sobre todo porque pues ella lo que quería demostrar era que era inteligente, pues que sabía cómo funcionaban estas cosas, porque les digo, desde chiquita estudió y desde chiquita pues era curiosa, en sí sabía cosas, ¿no? O sea, no era como que de la nada, ay, se me ocurrió ya. Aquí en este año, pues lo que ella hace es que se casa con otro hombre, empieza a vivir una vida más tranquila, pues tiene hijos y todo, pero su carrera de la nada empieza a ir mucho, mucho mejor y todo parece ir bien porque en 1945 acaba la guerra, entonces pues todo esto ya terminó y ella pues empieza como a tener este gran momento en su vida personal. Ahora, es en 1947 cuando ella se divorcia de este esposo, que creo que fue su tercer esposo, y pues tiene que cuidar a sus hijos y todo, pero llega una película llamada Sansón y Dalila o Sansón y Delilah, como ustedes quieran llamarla, y pues ella dice, esta es mi última oportunidad para poder como dejar esta gran marca que quiero dejar en Hollywood. Ella le dan el protagonismo, ella hace a Delilah y los críticos aman esta película, aman su actuación, dicen que es increíble, la nominan a la película o a 2 Óscares, parecía que este era su regreso, pero para este entonces ya tiene 35 años y aunque para nosotros hoy en día 35 años parezca es una joven, o sea, está en la mera juventud, haz de cuenta que de sus 15, pues para Hollywood ya no era tan joven, para ese entonces pues ya era una mujer grande que pues ya estaba casada, ya tenía hijos, ya tenía una vida y también recordemos que pues Hedy se hizo famosa en los años 30 y para los 30 y el 47 cambia mucho el estilo no solo de la moda, sino también de cómo Hollywood empieza a representar a su mujer ideal. Y para este entonces, pues Hedy pues todavía tiene estas características de la ceja arqueada súper delgada y como el estilo del maquillaje y su carita pues es mucho de los años 30 y empiezan a surgir estrellas como Marilyn Monroe que pues ya empiezan a tener un estándar o un estereotipo de belleza diferente en el que ya tienes que ser curvilínea, no solo ser delgada. Ya el cabello es corto y refrescante y te lo peinas de tal manera. Entonces, pues por todas estas cosas empieza a cambiar. Recordemos que para Hollywood, pues las actrices, por más grande que hayas sido, si ya tienes 35 para arriba, pues ya eres abuela, o sea, y ya no tenemos papeles para abuelas, casi, casi. Entonces, pues ella empieza a perder un poco de trabajo, empieza a decaer por todos estos problemas y aquí ella tiene problemas financieros y problemas personales también, que no nos adentraremos tanto en eso porque pues sí es una etapa triste y pareciera que ya no va a poder salir de ahí. Lo que tengo entendido es que pues se divorcia por cuarta vez y pues este divorcio requiere mucho dinero y como ella ya no está teniendo un trabajo, pues no, la agarran como shoplifting, o sea, robando como de una tienda y pues eso empieza a que su imagen de esta estrella de Hollywood que era, pues empieza a decaer. Lo que ella hace es que se retira del ojo público y pues empieza a envejecer como en soledad. Lo más triste de esta época es que no solo se hablaba como de la decadencia de su belleza y que si se hizo operaciones y no, pero tampoco nunca se le dio este reconocimiento de la gran inteligencia que tenía en este momento. Cuando ya todo parecía perdido para ella, lo que empieza a pasar es que pues la tecnología empieza a evolucionar y avanzar. Recordemos que en los 90, a inicios de los 90 empieza a existir un celular. Resulta y resalta que empiezan a usar tecnologías como el Bluetooth, que pues para ello es como una versión más moderna del invento que ella y George habían hecho. Esta tecnología no solo sirve para el Bluetooth, sino también para el
Wi-Fi, el Wi-Fi o la tecnología celular que empieza a surgir en el mundo. Es impresionante que ellos lo hayan inventado, lo hayan descubierto 50 años adelante que de lo que estaba surgiendo en ese entonces. Este invento se empieza a hacer tan grande que, aunque no recibió dinero de la patente que ellos registraron, en 1997 fue reconocida por el Electronic Frontier Foundation con el premio Pionero. Se convirtió en la primera mujer en recibir el premio Buldy Nas Spirit of Achievement de la Convención de Invenciones. Fue tan importante su invento y también en estos años se le reconoció ya todo esto que había hecho, que el 9 de noviembre, que es su cumpleaños, se celebra el Día del Inventor allá en Austria. Pues sí, se le reconoce la gran belleza y lo que hizo en Hollywood, pero lo más importante es que se le reconoce que es que tiene esta gran inteligencia, que fue una inventora que gracias a ella hoy en día, les digo, ustedes y yo podemos estar aquí viendo YouTube, en el celular, mandando mensajes, todo ese tipo de cosas. La base de lo que ellos inventaron es la base de la tecnología que usamos hoy en día. Ella demostró que es un modelo a seguir porque pues demostró también que no solo esto que hablamos mucho tiempo antes, ustedes y yo, de ser bonita no significa ser tonta. Puede ser ambas en este mundo, pero también a inspirar a mujeres o que persigan carreras en tecnología, carreras en ciencia. Pero me parece una historia súper interesante, sobre todo porque pues todo este tiempo, cuando parecía que ya nunca más se lo iban a reconocer, su inteligencia y todo esto, al fin se le reconoce. Es una historia con bastantes altibajos, pero creo que es muy interesante. Y pues que nada, que al final del día se le reconoce esto, que les digo, la belleza y la inteligencia pueden coexistir juntas, y el hecho de que la historia de ella inspirará a más mujeres a estudiar este tipo de carreras, a inventar cosas, se me hace súper relevante porque hablamos de ciencia, inventos o cosas así, se habla de hombres y muy pocas veces se habla de mujeres. Digo, obviamente existen películas como Hidden Figures, que hablan como de estas grandes mentes, y no solo de estas grandes mentes que son mujeres, sino que en una época en la que pues existía el racismo, y que lo que más me gusta de ella es que cuando tú googleas a Hedy Lamarr, sí es reconocida por una actriz, por ser una gran actriz en Hollywood, pero lo más bonito de su historia es como esto que me gustaba también de Audrey Hepburn, de su historia, que es como que ellas desde su bando y desde como pudieron, lucharon por lo que ellas creían que era correcto y no se dejaron. O sea, por ejemplo, cuando estuvo casada con Mendel, pues se escapó, hizo lo que pudo, pero al final del día, aunque estuvo casada con un hombre así, usó, o sea, le sirvió para poder inventar algo porque tenía como secretos de los que se hablaban en esas cenas. Entonces eso me parece súper interesante, súper chido. Espero les haya gustado este video. Si les gustó le pueden dar like, se pueden suscribir, pueden dejarme un comentario sobre qué les pareció, si quieren que haga la historia de otra actriz, modelo, lo que sea. La verdad me gusta mucho hablar como de las historias de estas personas que son muy famosas, porque no siempre tienen como las historias más bonitas del universo, aunque pareciera que sí. Y pues bueno, eso es todo. Nos vemos la próxima semana. Bye.